Muy buenas amigos, soy David Perálvarez y en esta lección de siliconvalley.com hablaremos sobre las etiquetas div y las etiquetas span que como verás son un tanto especiales. A lo largo de todas las lecciones anteriores te he repetido hasta la saciedad que el HTML trata sobre el significado y la semántica y no sobre la apariencia. Por ejemplo, el tag H1 nos permite introducir un encabezado, el tag P un párrafo, el tag A un enlace, etc. Pero hoy hablaremos sobre dos etiquetas especiales que carecen de significado, el tag div y el tag span. Podríamos decir que son etiquetas genéricas. Analicemos el ejemplo en pantalla. Tenemos dos encabezados, dos párrafos, una imagen y otro párrafo. Veámosla ahora en el navegador. Hasta aquí todo muy normal y ahora me gustaría poder diferenciar distintas secciones de nuestro código. Por ejemplo, el título y el subtítulo me gustaría que fueran la cabecera, después los dos párrafos siguientes y la imagen me gustaría que fueran el cuerpo y finalmente el último párrafo me gustaría que fuera el pie de página o footer. Lo cierto es que hoy en día existen etiquetas que se encargan de hacer esto y fueron introducidas con la llegada del HTML5, pero antes de que estas aparecieran se utilizó muchísimo y se sigue utilizando hoy en día el tag div. El tag div se utiliza como contenedor de otros elementos HTML y es aquí donde empieza a cobrar sentido los atributos ID y clase vistos en la lección anterior. Por tanto, si aplicamos lo anterior, primero añadimos un div con ID cabecera. Después añadimos un div con ID cuerpo. Y finalmente añadimos un div con ID footer. Perfecto. Déjame ahora añadir comentarios al final de cada sección. Fíjate que repito el nombre de la ID con una almohadilla delante, ya que como veremos en un futuro, así se indican las IDs con CSS. Esto no es obligatorio, pero es una buena práctica que te recomiendo. Si en lugar de una ID tuviera una clase, en el comentario utilizaría un punto, ya que en CSS las clases se indican con un punto. Por ejemplo, si añado la clase azul a este párrafo, podría poner el siguiente comentario al final, con un punto azul. Pero aquí el comentario no tiene mucho sentido ya que son útiles para organizar elementos que ocupan varias líneas, como es el caso de las secciones. Bien, déjame hacer un breve inciso sobre un atajo de Sublime Text que quizás te hayas percatado ya, y es que nos permite introducir etiquetas junto con una clase o ID de forma muy rápida. Veamos dos ejemplos. Imagínate que quiero crear aquí un párrafo con la clase grande. Para ello ponemos una P, hasta aquí todo normal, si pulsamos tabulador se nos crea el párrafo, pero si queremos que salga con la clase desde el principio ponemos p.grande, que es el nombre de la clase inventada, y tabulador. Y así lo tendríamos. Ahora, si queremos hacer lo mismo, pero que sea una ID en lugar de una clase, es en lugar del punto utilizamos la almohadilla. Por ejemplo, p almohadilla grande, tabulador y zasca. Ya lo tenemos. Muy fácil y nos permite ir mucho más rápidos a la hora de desarrollar nuestro código. Lo dejo tal cual lo teníamos. Y volvamos a los divs que he puesto. Ahora nosotros podríamos asignar estilos específicos para cada div. Por ejemplo, con CSS podremos hacer quiero que el div con ID cabecera tenga el texto de un tamaño concreto, sea de color naranja y esté centrado. Y en el caso del div con ID footer quizá nos interese que toda esa zona tenga un color de fondo gris y las letras sean blancas y pequeñas. Por tanto, piensa en los divs como si fueran contenedores con los cuales podremos jugar más adelante una vez sepamos CSS o JavaScript. Es importante añadir que los divs son elementos de tipo bloque, es decir, que ocupan todo el espacio, toda la línea. Y esta es la diferencia principal con el otro tag que vamos a hablar hoy, el tag span. El tag span también actúa como contenedor, pero se trata de un elemento de tipo inline, que como recordarás, los elementos inline
no ocupan toda la línea. Veamos un ejemplo de cómo usar el tag span. Normalmente el tag span se utiliza para englobar varias palabras dentro de un texto, para posteriormente asignarles un diseño distinto del resto. Es decir, yo puedo crear un span con la clase inventada class destacado, span.destacado, tabulador, y me lo crea, y englobar las palabras debes molar. Y puedo poner este mismo span aquí, en su propia voluntad. De manera que luego con CSS podríamos definir que los elementos con la clase destacado se vean de un color más vistoso que el resto y de tipo cursiva. Se podría decir que el tag span es una evolución de los tags de énfasis que ya vimos, es decir, el em y el strong. Recapitulando, utilizaremos divs para englobar elementos HTML y el tag span para englobar varias palabras dentro de un texto. Eso es todo por hoy y si tienes cualquier duda deja tu comentario y te responderé lo antes posible. Saludos y hasta la próxima videolección.